Esta taquiarritmias conferencia comprende dos grandes comenzará a grupos. grabarse. Las taquiarritmias supraventriculares y las taquiarritmias ventriculares. El tema de hoy va a ser enfocado a las taquiarritmias supraventriculares. Cuando uno escucha pues el tema o la palabra arritmias, lo primero que se le viene a la mente son las palpitaciones, ¿verdad? Sin embargo, eso no es cierto, porque hay diferentes formas de presentación, ¿no? Una persona puede venir refiriendo no solamente palpitaciones, puede decir que viene por disnea, viene por dolor torácico, ya viene por de repente un síncope, ¿no? Entonces, la presentación clínica es muy diversa. Ya justamente está en ello, en nosotros, evaluar adecuadamente al paciente, ¿verdad? Bueno, la taquiarritmia, como les mencioné en un inicio, se clasifican de muchas formas, ¿ya? De muchas formas, todas las supraventriculares. Ya hay una serie de clasificaciones que buscan en línea, en internet, las clasificaciones de taquiarritmias ventriculares, se van a encontrar con muchas clasificaciones. Cada sociedad creo que tiene su propia clasificación. Entonces vamos a tratar de enfocarnos poco a poco, vamos a ir de menos a más para tratar de comprender adecuadamente el tema, ¿no? Las taquiarritmias supraventriculares son todas estas, ¿no? Son las más comunes. Si ustedes tratan de aprendérselo así, de forma, memorizarlas así, de repente van a poder saber algunas cosas de ellas, pero lo que me importaría que sepan ustedes es básicamente cómo se producen y el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier persona o cualquier médico puede tratar una arritmia, ¿no? Sobre todo el médico general, el médico de medicina interna que están en las guardias, ¿no? Es muy difícil encontrar un cardiólogo de guardia. ¿Ya? Entonces, los primeros que se van a encontrar frente al paciente, pues son justamente los médicos que hacen las guardias, ¿no? El médico general, el médico de medicina interna, como les mencioné. Justamente por eso es importante que sepan, ¿no? Esta clasificación, el tratamiento, cómo se forma, ¿ya? Y para saber diferenciarlas. Y sobre todo para conocer, ¿no? Porque si ustedes de repente han rotado por los hospitales, se han encontrado con que llega una arritmia, lo primero que escuchan es el nombre por ahí amiodarona o de repente adenosina, ¿no? Entonces eso es bastante común, verlo en las emergencias o escucharlo, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante el tratamiento, cómo se enfoca, todo eso. Entonces, el tema va dirigido a ello, ¿no? A que lo entiendan adecuadamente y a saber tratarlo. Ya, entonces las taquicardias supraventriculares son todas estas, ¿no? Está la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Muchas veces de repente han visto en los diagnósticos que ponen TPCB, ¿no? Por un paciente que viene por palpitaciones ponen diagnóstico TPCB. Y eso no nos dice nada, ¿no? Porque el diagnóstico en sí de TPCB es de la taquicardia paroxística supraventriculares, son varias, como se ve acá en la diapositiva. Está la taquicardia por reentrada intranodal, ya está la taquicardia por reentrada auriculoventricular, que tiene otros nombres también que ya lo vamos a ver más adelante. Está la taquicardia de la unión, está la taquicardia auricular ectópica, está el flúter, la fibrilación y la taquicardia atrial multifocal. Entonces vamos a ir desglosando y vamos a ir agrupándolas de acuerdo a cada clasificación. Antes de entrar a arritmias, tienen que saber o tienen que tener claro varios puntos. Yo siempre, los que me conocen o han tenido la oportunidad de rotar ahí en el hospital, siempre les repito, si ustedes conocen en cardiología al menos, si ustedes conocen la fisiología, no cómo trabaja el corazón, todo el sistema de conducción, el ciclo cardíaco, todo lo demás es mucho más sencillo. Porque una cosa es memorizarla y otra cosa es saberla, ¿no? Comprender el porqué. Entonces, el sistema de conducción eléctrico ya consta de varios componentes, ¿no? El más importante, bueno, uno de los más importantes es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el encargado, no es el marcapaso fisiológico del corazón, del cuerpo en general. Se encarga justamente de enviar impulsos, ya mediante los haces internodales, que son 3. Llega el impulso al nodo AB y del nodo AB se dirige a la de His y bueno, despolariza todo, ¿no? El ventrículo luego. Este sistema de conducción es importante, ¿por qué? Porque
es la única vía por donde debe viajar el impulso. No hay otra forma que pase impulso nervioso desde aurícula hacia ventrículo. Justamente anatómicamente, si ustedes estudian la anatomía del corazón, se van a dar con que el corazón tiene un anillo fibroso. A nivel justamente divide las aurículas de los ventrículos. Ya, ese anillo fibroso es como un aislante, no permite que pase impulso por otra zona que no sea por el sistema de conducción. Ya, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque en algunas personas ya con patologías, en ese anillo fibroso tienen un conducto, un agujero, o si lo pueden llamar así, que nosotros le llamamos pues la vía accesoria, ¿no? Esas vías accesorias también pueden producir, mediante mecanismos de reentrada, pueden producir cierto tipo de arritmias que vamos a ver más adelante. Ya, entonces, hay un ritmo sinusal. Hay un ritmo sinusal que ya deben conocerlo, ¿no? Los criterios de ritmo sinusal en el EKG, que toda onda P tiene que estar seguida de un QRS. La onda P tiene que ser positiva en D2 y tiene que ser negativa en ABR. Y que los CRR sean regulares, ¿no? Como se ve acá en el EKG. Por ejemplo, este es un ritmo sinusal. Hay una onda P, está seguida siempre de un QRS, los CRR son regulares. Ya la onda P, bueno, este es de 2, la onda P es positiva en 2, ¿no? Faltaría un ABR para corroborar que es negativa en ABR. Este es un ritmo sinusal. Otro criterio de ritmo sinusal es que la frecuencia pues normal debería estar entre 60 y 100 latidos por minuto, la frecuencia ventricular. ¿Ya? Si está más de eso, ya consideraríamos que es una taquicardia, ¿no? Más de 100 latidos por minuto. Y menos de 60 o en una bradicardia. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en el EKG nos va a dibujar todo el ciclo cardíaco, ¿ya? Cada onda nos refleja algo del corazón. Por ejemplo, la onda P es la contracción auricular. El intervalo PR es justamente la función del nodo AB. Ahorita le voy a explicar que el nodo AB tiene dos funciones principales. Una de ellas es frenar un poco el impulso. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que el nodo sinusal despolariza aurícula, es decir, produce una contracción auricular, el impulso viene hasta el nodo AB a velocidad eléctrica, ¿verdad? Que es bastante alta. Este nodo AB lo que hace es frenar ese impulso un poco. ¿Por qué? ¿Por qué motivo lo frena? Porque si esta electricidad, este impulso pasara a la misma velocidad que viene, entonces se va a producir la contracción ventricular al mismo tiempo que se produce la contracción auricular. Y ustedes saben que el flujo sanguíneo se produce por diferencia de presiones, ¿no? Si hace presión en aurícula y hace presión en ventrículo al mismo tiempo, no va a haber flujo sanguíneo. ¿Ya? Eso también es una característica no solamente de una arritmia que lo voy a mencionar más adelante, sino también de otros tipos de patologías cardíacas, ¿no? Como bloqueos auriculoventriculares. Bueno, no es el tema, pero se lo menciona. Entonces, una de las funciones del nodo AB, como les mencioné, es generar una pausa, que es esta, ¿no? En el EKG es el intervalo PR. Este intervalo tiene sus valores normales, ¿no? Es de 0,12 a 0,20 es el valor normal. Si está más de 0,20, bueno, está prolongado, ¿no? Ya puede ser un tipo de bloqueo. Y si está menos, está preexcitado, quiere decir que conduce mucho más rápido, ¿no? Entonces, y bueno, los valores del QRS, que también es la contracción ventricular, ya tuvimos que la P es la contracción auricular, el intervalo PR es la función del nodo AB, y el QRS es la contracción ventricular, ¿ya? Entonces tienes contracción de la aurícula, el nodo AB, contracción de ventrículo, ¿ya? Esa es la secuencia. Otra cosa importante que tienen que saber también es el valor normal del QRS, que es de 0,08 a 0,12. ¿Ya? ¿Eso por qué es importante? Porque la taquiarritmia hay un algoritmo que lo vamos a clasificar dentro de los QRS estrechos y los QRS anchos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también más adelante. Otra cosa también que tienen que conocer o ver siempre, revisarlo, es la regularidad del RR. En un ritmo sinusal, pues también, como les dije, uno de los criterios es que los RR estén regulares. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes ven este primer EKG con este segundo EKG, van a ver que los dos son regulares, ¿no? Si ustedes miden la distancia de RR, los dos tienen la misma distancia, ¿ya? O sea, engloban dentro del mismo parámetro de RR regulares de todos EKG. Sin embargo, son diferentes en cuanto a la morfología de la onda P. En este EKG ven que tiene una onda P,
Sin embargo, acá, en este segundo EKG, tiene 4 ondas P. ¿Entiendes? ¿Eso qué quiere decir? Que la onda P tiene una frecuencia auricular alta. Normalmente en un ritmo sinusal, la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular van a una relación de 1 a 1. Por decir, el nodo sinusal contrae aurícula, es una contracción. Pasa el impulso y produce una contracción ventricular. La relación es una contracción auricular, una contracción ventricular. Es justamente por eso que una onda P siempre va seguida de un QRS. Ese es un ritmo sinusal. Sin embargo, acá ustedes ven que hay 4 ondas P antes de que se produzca una contracción ventricular. Eso quiere decir que la frecuencia auricular está alta. Ya hay una taquicardia auricular. Más adelante vamos a ver qué tipo de taquicardia es. Pero es importante, ¿por qué? Porque esta justamente es otra función del nodo B. Una función del nodo B era generar esta pausa. Otra función del nodo B es frenar ese impulso si el corazón tiene una frecuencia auricular alta. Por decir, si la aurícula se contrae a 60 por minuto, el corazón dice ya, te voy a aceptar, el ventrículo dice ya, te voy a aceptar los 60, entonces pasa a 60 latidos también al ventrículo. Pero si la frecuencia auricular está, por decir, en 200, entonces el nodo B dice, no, 200 no te voy a dejar pasar, solamente te voy a dejar pasar 100. Entonces la frecuencia auricular va a ser diferente a la frecuencia ventricular, ¿entiendes? Ya, entonces, y así sucesivamente, ¿no? O sea, la frecuencia auricular puede estar, por decir, en 600, ¿no? Entonces el nodo B solamente te permite una nada más. Ya, por ejemplo, acá la relación es de 4 a 1. ¿Ya? 4 ondas P por un QRS. ¿Ya? Eso se llama bloqueo funcional del nodo B. Ya, justamente por eso, ¿no? Entonces, estábamos en lo que era regularidad. Estos son dos EKG que tienen RR regulares, pero sin embargo vimos que la morfología de la onda P y la cantidad son diferentes. Y es muy diferente este tercer EKG, que tiene los RR visiblemente irregulares, ¿no? Ya vamos a ver también una clasificación dependiendo de la regularidad del RR. ¿Ya? Otro punto que deben conocer también es el RP. ¿Qué significa el RP? Ustedes conocen básicamente el intervalo PR, que es este que les mencioné, que es la función del nodo B. Sin embargo, hay otro intervalo que es el RP, que solamente se mide cuando el paciente o cuando existe taquicardia, cuando está más de 100 por minuto. Solamente se mide en esas ocasiones. ¿Y cómo mides el RP? Mides desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P. ¿Ya? Ese es el intervalo RP. ¿Y para qué sirve? Sirve también para ver otra clasificación de estas taquiarritmias. Existen dos, ¿no? Dos clasificaciones, cuando existe RP largo y cuando existe RP corto. ¿Cuándo puedo decir que el RP está corto y cuándo puedo decir que el RP está largo? Está corto cuando si yo cojo dos ondas R y las divido en dos, este segmento, la divido en dos. Si la onda P cae en el primer cuadrante que he dividido, esto me va a catalogar como un RP corto, ya como se ve acá en este. Y si está en la segunda mitad, como un RP largo. Ya hay ciertas arritmias que tienen el RP largo y hay ciertas arritmias que tienen el RP corto. En estas arritmias que tienen el RP corto, a la vez yo puedo ver que la onda P está en el primer cuadrante, como les mencioné. Sin embargo, la onda P a veces está tan cerca del QRS que muchas veces no se ve, está enmascarada o detrás de la onda R. Entonces también eso pertenece a una arritmia con el RP corto. Ya vamos a ver más adelante qué arritmias van a estar dentro de esa clasificación. Ya, otro punto que también es importante, que les hablé ya hace un momento, son sobre las vías accesorias. ¿Por qué son importantes que conozcan estas vías accesorias? Porque estas van a estar asociadas a ciertos tipos de arritmias. Ya, cuando se tiene una vía accesoria, por decir, si ustedes tienen en el nodo sinusal
que manda su impulso, todos los haces, llega al nodo B. ¿Ya? Entonces tú vas a tener que tienes una onda P, despolariza, nodo sinusal, viene, viaja, causa el intervalo PR y se produce la contracción ventricular. Sin embargo, este impulso que sale de acá del nodo sinusal no solamente viaja por acá, viaja por toda la aurícula. Y si en algún momento encuentra un agujero, una vía accesoria, también va a pasar por acá. Entonces ahí hay dos entradas de impulso hacia el ventrículo. Y eso va a generar cambios. ¿Qué cambios va a generar eso? Vamos a ver ahorita. Ya cuando se produce eso, tú vas a tener que imagínate que tienes esto de acá, es la conducción del nodo B. Y esto de acá es la conducción por la vía accesoria. ¿Ya? El sistema de conducción son células especializadas justamente que van a transportar el impulso nervioso, ¿no? Por ahí pasa la electricidad muy rápido. ¿Ya? Por decir, si acá en el nodo sinusal sale a una velocidad de 100 o de 10, ¿ya? Esta velocidad es constante, viaja por los haces a 10, a 10, a 10. Sin embargo, el nodo AB tiene un retraso, que le dije, una pausa. Entonces, esta velocidad ya no va a ser 10, va a bajar a 5. Y una vez que pase el nodo B, otra vez llega a 10. Entonces, justamente por eso tú tienes una onda P que viaja, la pausa que va a ser 5, y después rápidamente sube porque regresa a su misma velocidad 10. Tiene un QRS. Sin embargo, cuando tienes una vía accesoria, la velocidad que por acá está viajando, son células no especializadas para la conducción normalmente, porque es músculo. En cambio, estas sí son células eléctricas, ¿no? Este músculo, si la velocidad viaja a 10, ¿ya? Igual manera, por acá va a pasar a 10. Entonces ya no te va a generar esta pausa que normalmente tenía el nodo B. Justamente por eso vas a tener una onda P y el impulso va a llegar mucho más rápido. Pero como es músculo y no conduce rápido, entonces la pendiente va a ser un poco inclinada, no va a ser tan elevada, ¿no? Tan vertical. Entonces luego de allí recién sube, ¿no? Cuando se encuentra en el otro complejo. Justamente esto pasa en las vías accesorias, en el Ward-Parkinson-White, ¿no? Que es una enfermedad por vía accesoria, que se forma acá la onda delta, ¿no? ¿Ya? Y esto porque es importante, como les mencioné, porque hay taquicardias que están asociadas a estas vías accesorias. ¿Ya? ¿Cuáles son esas taquicardias? Las taquicardias de reentrada aurículo-ventricular. Tienen un montón de nombres, se llaman por movimiento circular, por aurículo-ventricular o por vía accesoria. Tienen dos, una que puede ser ortodrómica y otra que puede ser antidrómica. ¿Ya? Vamos a ver cómo diferenciamos cada una de ellas. Supongamos que ya sabes que tiene una vía accesoria. ¿Ya? Hay dos formas de que se perpetúe esta reentrada. ¿Cómo puede ocasionarse? Que venga la conducción, sale del nodo AB, sale del nodo sinusal, viene la conducción, pasa el nodo AB y retorna por la vía accesoria. Cuando baja por el nodo AB, esa clasificación es ortodrómica. Y si sucede lo contrario, si la reentrada no es en este sentido, sino al contrario, baja más bien hacia el ventrículo por la vía accesoria y sube por el nodo AB, esto de acá sería una taquicardia de reentrada auriculoventricular antidrómica, ya por la distribución. ¿Y cómo lo clasificas esto en el EKG? ¿Cómo lo vas a diferenciar? Fácil. Como le mencioné en este ejemplo, si pasa por el nodo AB, quiere decir que tiene esta pausa. Entonces, va a haber un PR normal y luego una R que sube rápido esta onda delta. Por lo tanto, la ortodrómica va a ser así. Ya una onda P, bueno, sube rápidamente. ¿Ya? Y luego otra vez sube rápidamente. Bueno, puede tener onda T o no. ¿Ya? La cosa es que estas ortodrómicas no van a tener la onda,
porque la onda delta solamente se da cuando el impulso pasa por la vía accesoria. Y como les dije, la antidrómica es cuando baja el impulso por la vía accesoria. Por lo tanto, la única que va de estas dos, la única que va a tener el QRS ancho es la antidrómica. Y la que va a tener el QRS estrecho es la ortodrómica. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar más adelante. Otra cosa importante es clasificarlo, bueno, ya entrando ya al tema, clasificar las arritmias de acuerdo a la localización. Hay arritmias que solamente se engloban dentro del mismo nodo sinusal, ¿no? Ahí tú vas a tener la taquicardia sinusal fisiológica, ¿no? La taquicardia sinusal normal, ¿no? Que sucede por muchas razones, ¿no? Cuando uno corre, hace ejercicios, cuando está estresado, cuando tiene alguna infección por hipoxia, ¿no? Muchas causas. Y la taquicardia sinusal inapropiada, que también, ¿no? Es un diagnóstico por descarte, básicamente, pero también está enfocado solamente al plano sinusal. Otro tipo de arritmias solamente están enfocadas al plano auricular. ¿Quiénes están allí? La fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular ectópica. ¿Qué cosa es cada una de ellas? La fibrilación auricular, ya seguramente deben conocer que son múltiples focos. Son múltiples focos ectópicos, ¿no? El impulso todo debería salir de nodo sinusal. Sin embargo, en la fibrilación auricular sale de aquí, hay otro foco por acá, otro foco por acá y así. Millones de focos a nivel de aurícula, ¿no? Normalmente en aurícula izquierda. El flúter auricular, a diferencia de ello, es mecanismo de reentrada también, normalmente asociada a patologías de la aurícula derecha. Y son contracciones, sí, pero a nivel de la aurícula derecha. Ya más adelante vamos a explicar cómo, pero está solamente englobada aurícula. ¿Ya? De igual manera, la taquicardia auricular ectópica, ¿no? Son focos ectópicos en menos cantidad que la fibrilación auricular, que mandan también impulso, ¿no? Y hay otro tipo de arritmias que están asociadas solamente al nodo AB, que son estas dos, que son las de más difícil diagnóstico, entenderlas de repente un poco. Ya ahí se encuentran la taquicardia de reentrada intranodal y la taquicardia de reentrada auriculoventricular o vía accesoria, ¿no? Entonces, hay mecanismos por los cuales se perpetúa una arritmia. ¿Cuáles son de ellos? Los más comunes, por aumento de automatismo, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia auricular ectópica, un foco ectópico, genera un tipo de arritmia porque tiene el automatismo aumentado, ¿no? ¿Ya? O mecanismos de macroentrada, por decir, cuando hay una vía accesoria. Cuando hay una vía accesoria, el impulso baja por el nodo AB, recorre todo el ventrículo y sube por la... ya, esos son mecanismos de macroentrada, ¿no? Porque justamente como se ve en la figura son grandes, ¿no? El circuito es grande. Otro mecanismo de macroentrada también es el flúter. También hace una macroentrada, pero en aurícula nada más. Y otro mecanismo son las microentradas, que son las que se desencadenan solamente dentro del nodo AB, ya que vamos a explicar cuáles son también. Entonces, como le dije, hay una serie de clasificaciones en estas taquicardias supraventriculares. Y otra clasificación es esta, ¿no? Como le dije, dependiendo del plano al cual está enmarcado, ¿no? La arritmia. En el plano sinusal, como le dije, la taquicardia sinusal es la apropiada, fisiológica, la inapropiada. En el plano auricular puro, la fibrilación, el flúter, la taquicardia auricular ectópica. Y en el plano del nodo AB, la taquicardia por reentrada intranodal y la taquicardia auriculoventricular. Ya, y bueno, esas son las principales, ¿no? Dentro de este plano vamos a trabajar más. Entonces, como les dije, estas son todas las arritmias. Vamos a tratar de reconocerlas en las diferentes clasificaciones que existen. Una de las clasificaciones más fáciles o más prácticas es esta, ¿no? Cuando tú tienes una taquiarritmia, que quiere decir que está taquicárdica, la frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, ¿ya? Tú lo primero que tienes que hacer es englobarla
¿es una arritmia que tiene el QRS estrecho o es una arritmia que tiene el QRS ancho? Y bueno, la mayoría de arritmias que tienen el QRS estrecho son las supraventriculares y la mayoría de que tienen el QRS ancho son las ventriculares. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, existen arritmias ventriculares que tienen el QRS estrecho, ¿ya? Y hay arritmias supraventriculares que tienen el QRS ancho, ¿ya? Eso de ahí no lo vamos a tocar porque se va a tocar dentro del tema de las arritmias QRS ancho. Hoy día vamos a tocar solamente las arritmias de QRS estrecho. Ya de igual manera, como le dije, la regularidad que es importante, por eso se clasifican o se subdividen en dos. Las RR cuando tienen RR regulares y RR irregulares. ¿Quiénes están dentro de las RR regulares? Ya tienes una taquicardia, ya sabes que tiene el QRS estrecho con el EKG, ya te fijaste que tiene el R regular, ya ahí tiene varias opciones. ¿Qué opciones tienes? Que sea una taquicardia sinusal, como vimos en el primer ejemplo, ¿no? Una taquicardia sinusal tiene el R regular, justamente es un criterio de ritmo sinusal. Puede ser una taquicardia atrial focal, o sea que simplemente es un foco ectópico nada más. Ya puede ser un flúter auricular, puede ser, como le dije, el TPCB, que en general engloba todas este tipo de arritmias, ya que vamos a ver cada una de ellas. Y si tiene RR irregular, puede ser una fibrilación auricular, puede ser un flúter auricular también, ya, pero con conducción variable. ¿Qué quiere decir con conducción variable? Que, bueno, una de las características es que el RR es irregular. ¿Ya? Cuando toquemos flúter vamos a ver cuáles son las características de este, ¿no? Y también puede ser una taquicardia atrial ectópica multifocal. Estas se enmarcan dentro de los RR irregulares. A diferencia de la taquicardia atrial focal, que es lo mismo, solamente que este es un foco y este es multifocal, tiene varios focos. ¿Ya? Entonces empezamos. La taquicardia sinusal, como le dije, pertenece dentro de la clasificación, una taquiarritmia QRS estrecho con el RR regular que cumpla todos los criterios de ritmo sinusal, la onda P, un QRS, los RR regulares, ya la onda P positiva en 2, negativa en AVR, ¿no? Esos de ahí son los criterios de taquicardia sinusal, es muy fácil de diferenciarla, ¿no? Las causas, como les dije, son múltiples, no son normalmente secundaria a algo, ya por decir a estrés, a hipoxia, ¿no? Los pacientes que están desaturando, ellos hacen taquicardia, ¿no? O cuando están sépticos, ya entonces normalmente, como les digo, es secundaria a algo. La siguiente que tiene taquiarritmia, QRS estrecho, RR regular, son los TPCB, que les mencioné, que engloban todas estas arritmias. Vamos a empezar con la taquicardia de reentrada intranodal. Existen dos variedades, la variedad común y la variedad no común. Es esta. Como les dije, la función del nodo AB, ya, es mandar la conducción, ya, acá por ejemplo, el nodo sinusal manda el impulso nervioso, pasa por el nodo AB genera esa pausa normal del intervalo PR y despolariza ventrículos. Sin embargo, hay algunas arritmias que causan un mecanismo de micro reentrada a nivel del nodo AB. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede este mecanismo de reentrada? Porque hay algunas personas, no todas, ya que tienen una disociación longitudinal del nodo AB, se llama. ¿A qué se refiere eso? Un 30% de la población mundial tiene esta disociación longitudinal. El nodo AB anatómicamente está normal, sin embargo, la función eléctrica es diferente, ¿no? Hay una mitad que tiene una conducción que es mucho más lenta y hay otra mitad que tiene la conducción mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, se podría decir que tiene una vía lenta y una vía rápida. Y justamente esta vía lenta y esta vía rápida son las que perpetúan este mecanismo de microrreentrada y generan este tipo de arritmias, ¿no? Las arritmias por reentrada intranodal, que tiene dos variedades, como les dije. La común, que como su nombre mismo dice, es la más común, un 90% pertenece a esta clasificación y solamente un 10% la no común. Por eso nos vamos a englobar en esto. La común, ¿cuáles son sus características? Que la conducción baja por la vía lenta
y sube por la vía rápida. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Que si viene un impulso, ya, baja por esta vía lenta. Es mucho más lenta que la otra. ¿Y qué va a hacer este impulso? Va a despolarizar ventrículo. Y va a regresar ya no lento, sino de forma rápida hacia la aurícula. Entonces, primero tú vas a tener que se contrae el ventrículo y después de contraerse el ventrículo, rápidamente va a contraerse la aurícula porque va a causar la onda P, recién retrógrada, ¿no? Esta conducción rápida va recién a contraer la aurícula. Entonces, si la ventrícula se contrae primero, tú sabes que la contracción ventricular es el QRS y la contracción auricular es la onda P. Entonces, tú primero vas a tener el QRS y luego del QRS va a estar la onda P, como se ve en esto, ¿no? En este EKG. Primero tienes antes del QRS buscas onda P, no hay, ¿no? No hay onda P. Entonces nos quedaría buscarla después, porque está taquicardia paciente, tenemos que sacar el RP. En este caso, primero se contrae el ventrículo, tiene su QRS y seguidamente tiene la onda P, que es esta. Ya, igual, entonces QRS, onda P. Este tipo de taquicardia, ¿qué RP tendrá? ¿RP corto o RP largo? Dividimos, ¿no? Dividimos este segmento en la mitad. Ya la onda P cae en el primer cuadrante, por lo tanto es un PR corto. Ya, entonces esta taquicardia, la taquicardia por entrada intranodal común, tiene entra dentro de la clasificación del RP corto, ¿ya? De la taquicardia con RP corto. Y esto de acá, normalmente lo vamos a buscar en las derivadas que más nos van a ayudar, son la derivada B1 y la D2. ¿Ya? ¿Por qué es importante buscarla en estas dos derivadas? Porque en B1 nos va a hacer ver una falsa onda R. Ustedes de repente han visto EKGs con bloqueo de rama derecha que tienen las conocidas orejas de conejo. ¿Ya? Entonces esto de acá simula una R', esta onda P. Y en D2 simula una onda S, una falsa S. Ya por eso es importante, bueno, es práctica también, pues no, tampoco le voy a decir que ya van a ver un EKG y lo van a diagnosticar. Es cuestión de práctica y tomarse bastante tiempo, ¿no? Para buscar, sacar el RP, clasificarla y ver el tratamiento más adecuado, ¿no? Ya, entonces esa es una característica de esta taquicardia por entrada intranodal común. Ya tiene la onda P casi deformando el QRS. Esa es una característica de esta taquicardia, que deforma el QRS. Está tan cerca del QRS que nos hace pensar que esta es una R'. ¿Ya? Entonces va a alterar la morfología del QRS. ¿Ya? Y bueno, la no común es diferente, ¿no? Es al contrario. Ya el impulso ya no va a bajar por la vía lenta, sino va a bajar por la vía rápida. ¿Ya? Y baja por la vía rápida, despolariza ventrículo y la onda y luego retorna por la vía lenta. Igual, ¿no? Entonces, si es esto, tú vas a tener que baja el impulso, despolariza ventrículo, vas a tener el QRS, despolariza tu ventrículo primero, la onda P va a ser después porque el impulso va a ser retrógrado también, pero ya no va a ser rápido, va a ser lento. Entonces, ya no va a ser tan pegado a la onda P al QRS, sino va a ser un poco más espaciada, ¿no? Por ahí puedes encontrar. Y este tipo no común, como le dije, como su mismo nombre dice, es muy difícil de encontrarlas, ¿ya? Pero pertenece a la clasificación de RP largo, ¿ya? Porque si divides en dos, ya vas a ver que va a caer la onda P en el segundo cuadrante. Por ejemplo, acá en este EKG es un EKG de una taquicardia por entrada intranodal común, ya que como ven, se buscan sobre todo en B1, B2 y en cara inferior, 2, 3 y ABF. Y entonces ustedes ven, en B1 se ve la onda P que está deformando el QRS, ya como si fuera una falsa R, ¿no? Una R' falsa. Y en D3
nos hace pensar como si fuera una S falsa, ¿no? Pero básicamente es la onda P, ¿ya? Que se encuentra luego del QRS. En este tipo de taquicardias, con el RP corto, la taquicardia por reentrada intranodal común, a veces está tan pegada en la onda P que, como le dije, está detrás del QRS, y eso se ve en el 70% de los casos, ¿no? O sea, es bastante común de que tú no veas la onda P, y si no ves onda P, ya el diagnóstico sería de cajón, ¿no? Una taquicardia por reentrada intranodal común. Y si ves el EKG, bueno, y si ves la onda P, tienes que sacar el RP para ver si es un RP corto o un RP largo, ¿ya? Pero normalmente está tapada por el QRS. Y como les dije, existe esta clasificación, ¿no? Arritmias con el RP largo, arritmias con el RP corto. Arritmias con el RP largo que caen después de en la segunda mitad, ya del RR. ¿Y quiénes están acá? Está acá la taquicardia por entrada del nodo AB, no común, como le dije. En cambio de RP corto, está la común, la taquicardia por entrada intranodal común. Y otro tipo de clasificación de RP corto también es, se clasifican a la vez cuando tú mides, o sea, la onda P cae en la primera mitad, pero tienes que medirlo, el RP. ¿Por qué? Porque hay clasificaciones, ¿no? Cuando mides ese RP que está menos de 70 milisegundos, sería una taquicardia por entrada intranodal común. Y si está más de 70 milisegundos, sería otro tipo de taquicardia por vía accesoria, la ortodrómica que les mencioné hace un rato. Y entonces para esto nos sirve el RP. Y bueno, las taquicardias más importantes, las más comunes, pues son estas, ¿no? Ya si tú tienes una taquicardia, corres estrecho, regular, que es regular, ¿no? El RR regular, lo clasificas o lo englobas dentro de un TPCB. En tu diagnóstico tienes que poner, es un TPCB, pero tienes que poner cualquiera de estos diagnósticos, ¿no? ¿Cuál es? Ya, y las más comunes justamente son estas tres, como les digo, ¿no? ¿Cómo lo vas a clasificar? Por el RP. Si es largo, sería una taquicardia auricular ectópica. Si es corto, tienes esas dos opciones, que sea una taquicardia de reentrada intranodal común o que sea una taquicardia por vía accesoria ortodrómica, dependiendo del RP. De estas tres, la más común es, como les dije, la taquicardia por reentrada intranodal común, ya que es un 60% de los casos. Ya entonces ya vimos la taquicardia de reentrada intranodal, la común, no común. Ahora sigue la taquicardia por reentrada auriculoventricular, ortodrómica, o por vía accesoria, o por movimiento circular, también se puede llamar. Ya como les dije, la ortodrómica es la que te va a producir el QRS estrecho, porque la conducción va a bajar por el nodo AB. Todo lo que baja por el nodo AB te va a producir un QRS estrecho. Y la antidrómica es QRS ancho porque la conducción baja por la vía accesoria, y cuando baja por vía accesoria te va a formar la onda delta. Por eso esa onda delta es que te produce el QRS ancho. Ya vimos las características del EKG de esa taquicardia. Ya está acá, por ejemplo, vas a tener esta taquicardia, está visiblemente en taquicardia, está este EKG, está más o menos a 300 o 280 por ahí de frecuencia cardíaca. Busca la onda P. Busca la onda P antes del QRS, no hay nada claro, ¿no? No hay nada evidente, entonces lo busca después. Y acá vas a ver que existe una onda P. Esta onda P no deforma el QRS como la anterior, como la que les mencioné, que sí deformaba la onda, que sí deformaba el QRS. Esta más bien a quien deforma es el segmento ST. Esa es otra forma de clasificarlo. Esta taquicardia por entrada auriculoventricular o por vía accesoria está englobada dentro de los PR cortos, pero no está tan cerca esta onda P al QRS, por lo tanto su RP está más de 70 milisegundos. ¿Ya? Por eso se clasifican de esa forma, ¿no? Y otra característica es que esta es una de las únicas taquicardias que te producen alternancia eléctrica. ¿Qué cosa es alternancia eléctrica? Cuando tienes una onda R de un tamaño, la otra sube, baja y así. Esto se considera casi patognomónico de este tipo de taquicardia, ¿no? Hay otra patología que también causa alternancia eléctrica, como es la pericarditis.
¿no? Pero si el paciente está taquicardia y no encuentras onda P, encuentras esto, alternancia eléctrica, bueno, de cajón, ¿no? Ya es una taquicardia de vía accesoria ortodrómico. Ya igual, ¿no? La alternancia eléctrica, ven la diferencia de voltaje de estos QRS y las ondas P que no están cerca al QRS, ¿no? No deforman el QRS, sino deforman más bien al segmento ST. Esas dos son las características, cómo diferenciarlas en el EKG. Hay otra taquicardia que se las voy a mencionar simplemente para que la conozcan, pero no es nada común. Ya es la taquicardia reciprocante de la unión, que también está asociada a vía accesoria. Esto de acá, esta vía accesoria, sin embargo, tiene una la característica de esta vía accesoria es que solamente conducen de forma retrógrada y decremental. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso va a bajar por el nodo B y va a regresar, porque solamente conduce de forma retrógrada, por esta vía accesoria, pero lo va a hacer lenta, decremental, como si fuera otro nodo B, ¿no? Porque la función del nodo B justamente es parar el impulso. Esto de acá también lo va a producir lento. Por lo tanto, si es lento, entonces la contracción auricular va a ser después. Por lo tanto, la onda P va a estar más alejado de el QRS. Por lo tanto, esta taquicardia va a pertenecer a una taquiarritmia, QRS estrecho, RR regular, pero con el RP largo. ¿Ya? Y otra taquicardia con QRS estrecho regular es la taquicardia auricular ectópica. Como les dije, son focos ectópicos, ya que se producen a nivel de aurícula. Puede ser focal, es decir, un solo foco, o puede ser multifocal, cuando son diferentes focos. ¿Por qué es importante diferenciarlo si es focal o multifocal? Porque la regularidad del RR va a variar. Tú puedes tener una taquicardia auricular ectópica unifocal o focal nada más, y esto te va a dar una taquicardia con RR regular. Sin embargo, esta misma taquicardia que tiene muchos focos, lo que te va a dar es un QRS estrecho pero irregular. ¿Y cuáles son las características de este tipo de taquicardia auricular ectópica? Son que la frecuencia auricular normalmente está entre 150 y 250, entre 150 y 250 latidos por minuto. Esto es bastante importante, ya porque la taquicardia auricular ectópica no conduce a más de 250. Si tú encuentras un EKG que te hace dudar si es una taquicardia auricular ectópica, lo primero que tienes que hacer es ver la frecuencia auricular, en cuánto está. Si está menos de 250, ya de cajón es una taquicardia auricular ectópica. Pero si está más, ya sería otro tipo de arritmia. Y otra característica de esta taquicardia auricular ectópica es que las ondas P son de diferente morfología. Ya, esto es lógico, ¿no? Porque si son varios focos o es un foco diferente al nodo sinusal, la onda P va a variar, ¿no? Por decir, si el foco está por acá abajo, mientras más lejos se encuentre el nodo sinusal, la onda P va a ser mucho más diferente, ¿no? Por ejemplo, acá, en este KG, visiblemente se ve que las ondas P son de diferente morfología. Acá hay una positiva, esta es mucho más alta, acá hay una negativa. Entonces, esto sería una taquicardia auricular ectópica multifocal, porque tiene diferentes ondas P. ¿Y por qué multifocal? Independientemente de que tenga diferentes ondas P, porque el RR es irregular. Las multifocales son irregulares, como les dije. De igual manera acá. Y la frecuencia auricular es menos de 250. Si tú mides esto de acá, si tú sacas la frecuencia cardíaca de esta onda P a esta onda P, pues es diferente, ¿no? Es menos de 250. Igual en este KG, ya las ondas P, como ven, son de diferente morfología. Ya acá son bifásicas, ¿no? Acá es más alta, acá otra vez bifásica, entonces es multifocal, por eso la RR es irregular. Acá, como le dije, la frecuencia auricular, eso de que le mencioné que era menos de 250 es importante. ¿Por qué? Porque hay arritmias que también tienen ese tipo de conducción, ¿ya? O ese tipo de morfología. Por ejemplo, acá en D2, esto de acá, no sé si se les hace conocido,
ya nos podría hacer pensar que estos son ondas en forma de diente de sierra, como si fuera un flúter auricular, ya, y incluso por acá puede estar enmascarada otra, ¿no? Ya, entonces, si ustedes ven eso, estos de acá son ondas F, ¿no? O ondas P, que te puede hacer dudar entre que si sea un flúter o no. ¿Cómo lo diferencias? Ya, porque la frecuencia auricular, si tú mides, por ejemplo, desde acá, desde la onda P a esta onda P, hay cuántos cuadraditos, hay 5, 6, 7, 7, 8 más o menos. Entonces, si tú divides 1500 entre 8, de hecho que te va a salir una frecuencia auricular menos de 250. Por lo tanto, sería una taquicardia auricular multifocal, porque es irregular, ¿ya? Y no sería un flúter auricular, ¿no? Que sería el diagnóstico diferencial de este tipo de taquicardias. Justamente entramos a eso, a flúter auricular. Ya, el flúter auricular no solamente son los dientes de sierra, ¿no? También hay otras condiciones. Normalmente se nos enseña que el flúter auricular, el RR es irregular, pero eso solamente se da cuando la conducción es constante. Por decir, acá hay una onda F o una onda P, que acá en flúter auricular se le llama onda F. Acá hay una, dos, tres, cuatro. Cuatro ondas P, si la podríamos llamar, y un QRS. Entonces la conducción va de 4 a 1. Ya, 4 ondas P, un QRS. Y en todo se repite, ¿no? 4, 4, 4, 4, 1, 4, 1. Por eso es que los RR son regulares. Ese es un tipo de flúter auricular, que es el más común, ¿no? El típico. Pero existe un flúter auricular atípico, que es con conducción variable. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, este último AKG. Acá hay 2 ondas P, un QRS. Acá hay 4 ondas P, un QRS. Entonces la conducción varía, ¿no? Por cada 2 manda 1. Por cada 4 manda 1. Justamente por eso los RR son irregulares. ¿Y por qué es importante? Porque la frecuencia auricular es mayor de 250. Esa es una de las formas de diferenciarla de una taquicardia auricular ectópica multifocal, que fue la anterior que vimos. Ya, porque si tú mides, si tú le sacas la frecuencia cardíaca entre estas ondas P, de acá hasta acá, acá por ejemplo hay 1, 2, 3, 4 cuadraditos, entonces divide 1500 entre 4. Y eso de todas maneras te va a salir más de 250 latidos por minuto. Por lo tanto, este es un flúter auricular. Estas son las características. La frecuencia auricular más de 250, que tenga las ondas F, puede ser regular o irregular si tiene conducción variable. ¿Ya? Entonces, esta es una de las formas de diferenciarlo de la taquicardia auricular, ¿no? Justamente con este. Si tiene más de 250 es un flúter auricular. Si tiene menos de 250 es una taquicardia auricular ectópica multifocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, RR regular tiene 2 ondas P y un QRS. Sacas la frecuencia auricular, cuentas cuántos cuadraditos hay, acá hay 5, ¿no? Entonces, si vas a dividir 1500 entre 5, te va a salir más de 250, de hecho. ¿Ya? Digo, y acá en esta tienes también los dientes de sierra que te pueden hacer confundir con un flúter auricular con conducción variable porque la RR es irregular. Pero si sacas la frecuencia auricular, acá hay como 8 cuadrados. Entonces divide 1500 entre 8, te va a salir de hecho menos de 250. Por lo tanto, el diagnóstico es una taquicardia auricular ectópica multifocal. Ya, entonces, este es otro ejemplo. Ya en este último trazado, en la segunda derivada, vas a tener una taquicardia, ya con QRS estrecho, RR regular, sacas las ondas P, encuentras, son ondas P negativas, ya igual le sacas la frecuencia cardíaca, acá hay 4 o 5 cuadraditos a lo mucho, entonces la frecuencia auricular te va a salir más de 250, por lo tanto es un flúter auricular. A diferencia de esta, igual, tienes una taquicardia que es QRS estrecho, ya tienes las ondas en sierra, si vas acá en D3, bueno, acá se ve más claro, ya tienes estas ondas P que te pueden hacer confundir con un flúter, ¿no? Pero sin embargo, si sacas la frecuencia, ya te va a salir que es menos de 250, por lo tanto sería una taquicardia auricular ectópica multifocal, ¿no? Esa es la forma de diferenciarlo. Y este es otro algoritmo, ya que ya más o menos como hemos conocido algunas
algunas taquicardias, podemos englobarnos acá, ¿no? No tienes taquicardia, corres estrecho, RR regular. Te preguntas, la frecuencia auricular, bueno, primero, ¿tiene el RR regular? Sí. ¿Tu frecuencia auricular cuánto es? Si es más de 250, como le dije, un flutter. Si es menos de 250, una taquicardia auricular ectópica. Si tiene el RR regular, no. Ya, entonces, si tiene alternancia eléctrica, la única, acá, perdón, eres RR irregular, ¿ya? Me había confundido. Tiene alternancia eléctrica. La única taquicardia que tiene alternancia eléctrica que les dije es la taquicardia por movimiento circular o por vía accesoria. Ya, esas son las siglas. Taquicardia, movimiento circular o por vía accesoria en su variedad ortodrómica. Es la única que tiene alternancia eléctrica. Si no tiene alternancia eléctrica, lo que nos queda es buscar la onda P y sacarle el RP. Si tiene un RP corto, que está bien cerca al QRS y te va a modificar incluso el QRS, o no encuentras nada porque está detrás del QRS, te va a hacer una taquicardia igual, ¿no? Por movimiento circular o por vía accesoria. Y en cambio, si es un RP largo, vas a tener estas tres variantes, ¿no? Que sea una taquicardia de la unión, una taquicardia por entrada intranodal no común o una taquicardia auricular ectópica. ¿Ya? Y esta de acá era la otra, ¿no? La que tiene el RP que te va a modificar el ST y no el QRS como la taquicardia por entrada intranodal. Ya, entonces esas son las que vimos, la taquicardia sinusal, que es fácil diferenciarla, la taquicardia auricular ectópica, como les dije, que puede ser regular si es unifocal, o puede ser irregular si es multifocal. La flúter auricular, que puede ser regular si es constante, pero también puede ser un flúter auricular que tenga la conducción variable, en ese caso te va a dar un RR irregular. Tienes el TPCB, que ya mencionamos las 4 variedades que teníamos, ¿no? Las más comunes, que eran la taquicardia por entrada intranodal común y la taquicardia por vía accesoria ortodrómica. Entonces, la única que nos faltaría sería la fibrilación auricular. Ya la fibrilación auricular, pues, es mucho más sencilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es sencilla? Porque tiene, como decía el algoritmo, tiene el RR irregular y tiene las ondas F, pero no tiene ondas F mayúsculas como en el flutter. Este de acá es un flutter, por ejemplo. Tiene unas ondas F mayúsculas porque son más pronunciadas. Sin embargo, en la fibrilación auricular tienes ondas F, pero son bastante pequeñitas, que incluso ni se ven. ¿Ya? Y son más, ¿no? En más cantidad, porque como les dije, la fibrilación auricular son focos ectópicos a nivel de aurícula izquierda, que son en mayor cantidad, ¿no? Son millones de focos que mandan impulsos hacia el nodo AB. Ya, entonces esas son las características, ¿no? Una taquicardia, QRS estrecho con las ondas F o que no se ve la onda P, ya, y de forma irregular. Es así lo diferencia, ¿no? Una fibrilación auricular de un flúter auricular. Y la otra taquicardia con RR irregular era la taquicardia auricular ectópica, como se ve acá. Miren, esta de acá, si ustedes ven la segunda derivada, te podría hacer pensar que es un flúter, ¿no? Porque parecieran estos los dientes de sierra. Pero como les dije, ¿cómo diferencias un flúter? Que su frecuencia auricular sea más de 250. Entonces lo que te queda es sacar la frecuencia auricular. Cuentas desde aquí hasta acá cuántos cuadrados hay. Acá visiblemente hay como 7 cuadrados. Entonces divides 1500 entre 7. De hecho que te sale más de 250. Perdón, menos de 250. Entonces no puede ser un flúter. El diagnóstico de este KG sería una taquicardia auricular ectópica. Y todo esto que hemos hablado es porque, como le dije, no es básicamente para el tratamiento. ¿Ya por qué? Porque hay taquicardias, dependiendo de los planos, que son dependientes del nodo AB, es decir, que necesitan necesariamente el nodo AB para subsistir. Sin embargo, hay taquicardias que no dependen del nodo AB para estar presentes. ¿Quiénes no dependen del nodo AB? La taquicardia sinusal, en su variedad de apropiada, no apropiada, la taquicardia auricular, igual unifocal, multifocal, el flúter y la fibrilación. Ellas no dependen del nodo AB para existir. Sin embargo, hay otras que sí dependen del nodo AB. ¿Cuáles son? La taquicardia por entrada intranodal y la taquicardia por entrada por vía accesoria. Estas dos en su variedad, ¿no es cierto? Ya son las más comunes.
esa ha sido unas clasificaciones en cuanto al EKG, ya para diferenciarlas y todo ello. Sin embargo, existe una clasificación clínica, ¿no? O dependiendo de la respuesta clínica o sintomatológica que nos dé frente a la respuesta con adenosina. ¿Ya por qué? Porque si tú colocas adenosina a un paciente que está con taquicardia, claro que tiene que ser QRS estrecho, ¿no? La adenosina es una justamente para diferenciar taquicardia de QRS estrecho. Si colocas adenosina y no produce ningún cambio en la frecuencia cardíaca, quiere decir que primero que lo han aplicado mal seguramente. ¿Cómo se aplica la adenosina? Se aplica en bolo y de forma rápida. Ya no puede ser aplicada lenta. Hay algunas ampollas que sí se aplican lentas, ¿no? Como el verapamil, que tiene que ser diluido. Sin embargo, la adenosina no. La adenosina tiene que ser lo más rápido posible. Siempre alertando o explicando previamente al paciente que muchas veces la adenosina causa un poco de dolor torácico. Ya, entonces para que esté listo o no se alarme si es que siente esa molestia. Y el médico tiene que estar presente durante la aplicación. No pueden decirle a la enfermera, aplícale adenosina de tal forma y tú te vas a atender a otro paciente. Tienes que estar presente. ¿Por qué? Porque tienes que ver la respuesta de la adenosina, qué es lo que te va a producir. Como les dije, si no produce cambios porque está mal puesta, o porque puede ser una taquicardia ventricular más bien, ¿no? Bueno, eso lo van a ver más adelante. Sin embargo, si le colocan adenosina y primero la frecuencia cardíaca se enlentece, pero después se acelera nuevamente, en esos casos tú tendrías dos opciones, que sea una taquicardia sinusal o que sea una taquicardia auricular focal. ¿Por qué motivo? Porque la adenosina, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Va a bloquear el nodo AB. Por lo tanto, esta adenosina, si tú le colocas y bloquea el nodo B, lo que va a hacer es que te va a parar, pero solamente las taquicardias que son dependientes del nodo B. ¿Y cuáles son esas taquicardias que son dependientes del nodo B? La taquicardia por entrada intranodal y la taquicardia por vía accesoria. Estas nada más van a cesar con la adenosina. Las que se enlentece, pero luego se aceleran nuevamente, son las que no dependen del nodo B. Están la taquicardia sinusal y la taquicardia auricular focal. Incluso el flúter y la fibrilación auricular también. Y si tú colocas adenosina y encuentras más ondas P de lo normal, quiere decir, como les dije, ¿no? Cuando hay más de ondas P, tiene dos opciones, que sea un flúter o que sea una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Y aquí se ve la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes este KG, acá no puedes diferenciar si es onda P o no, o qué tipo de arritmia es, aplicas adenosina y mágicamente se abren o evidencian las ondas F, ¿no? Entonces tu diagnóstico con esto sería un flúter auricular. Claro que no va a cortar la arritmia porque nuevamente va a producir taquicardia, pero ya vas a ver esto y eso te hace el diagnóstico, ¿no? Justamente por eso es que el médico tiene que estar presente durante la colocación de la adenosina. ¿Ya? Y lo contrario, por ejemplo, acá, si tienes esta taquicardia, que tampoco sabes si es, ¿no? No sabes si es onda P o no sabes qué tipo de taquicardia es, solamente sabes que es de QRS estrecho, que es de R regular, le colocas adenosina y sale a un patrón con onda delta, quiere decir que es una taquicardia por vía accesoria, de forma ortodrómica, ¿no? Es fácil para diferenciar, sirve la adenosina. Ya igual acá, ¿no? Este es un caso que el paciente estaba con taquicardia, ya igual R regular, QRS estrecho, se le coloca adenosina y salió y se evidenció las ondas F. Era un flúter auricular. Y ahora que ya saben todo esto, ahora sí pueden interpretar estas clasificaciones que si ustedes buscan pues son bastante engorrosas, ¿no? Esta de acá es una, pero hay otras que son mucho peores. Ya, entonces tienes taquicardias, QRS estrecho, te preguntas, ¿tiene el R regular? Si es sí, lo primero que tienes que buscar es la onda P. Si no tiene onda P, ¿cuál es la única taquicardia que no se evidenciaba la onda P? La taquicardia por entrada intranodal, ya en su variedad común, que está bien pegadita al QRS, que de forma nos hace pensar que es una onda R', ya, o está detrás del QRS. Ya, eso es si es que no se ve la onda P.
Si sí se ve la onda P, tienes que sacar la frecuencia auricular. Si sacas la frecuencia auricular y está más de 250, es un flutter. Si está menos de 250, es una taquicardia auricular. Si la frecuencia auricular tiene una relación de 1 a 1, o sea, hay una onda P y un QRS, ya lo que tienes que hacer es sacar el RP. Si el RP es corto, tienes dos opciones. Que esté a menos de 70 milisegundos, entonces es una taquicardia por entrada intranodal, variedad común. Y si es mayor de 70 milisegundos, sería una taquicardia por entrada B en su variedad ortodrómica. Y si es una taquicardia con el RP largo, la única alternativa que te quedaría sería una taquicardia auricular multifocal o una taquicardia por entrada del nodo B, atípica, ¿no? Y si por el contrario tienes el RR irregular, tienes tres opciones, que sea una fibrilación auricular, un flutter auricular con respuesta o con condición variable, o que sea una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Ya les he explicado eso. Entonces, ya saben más o menos diferenciarlo, cómo se clasifican y todo ello. Ahora, ¿qué es lo que dicen con respecto al manejo? Esta guía salió en el 2019, el año pasado, una guía europea, ya que tiene otra clasificación. Bueno, es básicamente la misma, ¿no? La que está en el plano sinusal, o sea, del nodo AB. En el plano del nodo AB vas a encontrar por la taquicardia sinusal propiamente dicha, ya la taquicardia auricular focal, la taquicardia auricular multifocal, y las taquicardias por macro reentrada, ¿no? ¿Quiénes están en esta clasificación? El flutter, ¿no? La taquicardia, como le dije, es una macro reentrada a nivel de aurícula derecha. La FA no la tocan, ¿por qué? Porque la FA pues tiene diferentes características que la hacen un poco más complejo el tratamiento, sobre todo por el tratamiento, ya porque a nivel de KG uno lo puede diagnosticar fácilmente, ¿no? Sobre todo por el tratamiento es que la aísla, ¿no? Incluso la FA tiene su propia guía, ¿no? Esta guía es sobre las taquicardias supraventriculares. La FA también es una taquicardia supraventricular, pero tiene su propia guía, ya de manejo. Y las otro tipo de taquicardias son las que se encuentran englobadas dentro del nodo AB. ¿Quiénes están allí? La taquicardia por reentrada intranodal, común o común, y las taquicardias por reentrada auriculoventriculares o por vía accesoria, ¿no? En su variedad ortodrómica. Entonces, ¿qué es lo que dice esta guía? Nos facilitan incluso más el manejo. ¿Qué es lo que hablan? La guía dice, ya tiene dos opciones, que el paciente te venga por emergencia o que te venga por la emergencia. Si te viene por la emergencia, es el manejo agudo. ¿De qué hablan allí? Habla que primero tienes que tomarle el EKG de 12 derivadas, ya para ver si es un QRS estrecho o un QRS ancho. Ya sabe, ya bueno, lo clasifica dentro de QRS estrecho. Por lo tanto, es una taquicardia supraventricular. El paciente está estable, sí o no. Si está inestable el paciente, de frente lo quemas, cardiovisión eléctrica. Y si no está inestable, lo primero que deben hacer son las maniobras vagales, ya con grado de recomendación 1B. Recién, si las maniobras vagales son inefectivas, recién se usa la adenosina, justamente con el algoritmo anterior, para ver qué tipo de taquicardia es. ¿Ya? O si es una taquicardia que está englobada solamente dentro del nodo AB, la va a parar con la adenosina. Y si a pesar de colocar la adenosina es inefectiva, recién se pueden usar el betapamilo o betabloqueantes, ¿no? Calciantagonistas o betabloqueantes. ¿Ya? Pero han bajado su grado de recomendación, ¿no? Antes era el verapamilo sobre todo era 1A o 1B, ahora es 2A. Y si a pesar de esto es inefectiva, de frente lo quemas al paciente, cardiovisión eléctrica nuevamente. ¿Ya? Si se fijan en este algoritmo, en ningún momento hablan de amiodarona, en ningún momento hablan de digoxina, del anatócido, que es lo que comúnmente escuchamos, ¿no? En la emergencia. Ya, como ven, el manejo es totalmente diferente, ¿no? Esto es para que sepan, cómo tratar a un paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué tipo de taquicardia es, si tú ya tienes un diagnóstico más, tienes de repente más conocimiento que con lo que hemos hablado, entonces, si tú ya has diagnosticado ahí en la emergencia y te encuentras que es una taquicardia auricular ectópica, igual,
El mismo algoritmo es así en forma general. Si está inestable, lo quemas. Ya le pones cardioversión sincronizada a bajo voltaje. Normalmente se cardiovierte a 50 joules nada más. Ya, y si está estable, le colocas adenosina. Si no te funciona eso, verapamilo. Si no te funciona eso, recién allí consideran la utilización de amiodarona. Mi grado de recomendación ha bajado mucho más que antes. Ya, 2B. Antes, ¿cuánto era su grado de recomendación? 2A. Ya, sin embargo, no hablan en ningún momento de digoxina o de digitálicos en general. No hablan de la natosis. Es por eso que eso no se debe aplicar. No debes aplicar para una taquicardia corres estrecho, no debes aplicar la natosis. Primero en maniobras vagales, adenosina, verapamilo, si no te funciona. Y si no te funciona nada de eso, lo quemas. Ya, y bueno, recomiendan también otros fármacos como ibutilida, pero no hay pues acá, ¿no? Ya, otro tipo de taquicardia es el flutter, ¿no? Supongamos que ya viene todo el paciente, ves el EKG, ya es un flutter. Entonces, ¿qué es lo que haces allí? Igual, el paciente está estable o inestable. Si está inestable, lo quemas. Y si está estable, tratamiento, ¿no? Igual, si ya está seguro que es flutter, ya no le vas a dar adenosina, ¿no? Si no le vas a dar beta bloqueantes. Pero eso sí es que ya está seguro. Y si no está seguro, primero le da la adenosina. Con la adenosina debe disminuir la taquicardia momentáneamente y ahí te deben salir las ondas F. Y nuevamente te va a regresar la taquicardia, ¿no? Pero ya has visto las ondas F y por lo tanto sabes que es flutter, ¿no? Ya, entonces, lo que recomienda esta guía, si ven acá, es que recomienda más la cardioversión eléctrica que la farmacológica. La cardioversión eléctrica tiene un grado de recomendación 1B, sin embargo, lo farmacológico tiene grado de recomendación 2A, igual que acá. En la taquicardia auricular etópica también recomiendan más quemar al paciente, cardiovertirlo, que darle fármacos. Todos tienen 2A, 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 2B. Sin embargo, la cardioversión eléctrica tiene 1B. En el flúter y en la taquicardia auricular ectópica son las dos variedades de taquicardias donde de frente se recomienda quemar al paciente. Claro que a un bajo voltaje, ¿no? Tampoco le vas a dar pues 360 joules, ¿no? En estos pacientes se le van a dar solamente con 50 joules. Con eso revierte. Eso es lo que se recomienda porque en los estudios ha demostrado que este tipo de arritmias son muy refractarias al tratamiento médico. Ya normalmente son inefectivas. En estos casos se recomienda más la cardioversión eléctrica. Y si ya está seguro que es una taquicardia que está englobada dentro del nodo B, o sea, tiene que sea una taquicardia por entrada intranodal común o que sea una taquicardia por entrada B ortodrómica, igual, ¿no? Igualito, si está inestable lo quemas, si está normal, solamente con palpitaciones taquicárdicas, maniobras vagales, si son inefectivas adenosina, verapamilo, lo que les mencioné, y si son efectivas lo quemas pues, nuevamente, ¿no? Lo que les dije. Y acá sí la adenosina pues un grado de recomendación 1B, por eso que en las taquicardias, en las taquicardias que son intranodales, que son las más comunes, un 60% son taquicardias intranodales, el tratamiento de elección o de primera línea es adenosina, no 1B, a diferencia de los otros tipos de taquicardias que eran 2B. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al manejo agudo. Y en cuanto al manejo crónico, pues definitivamente es ablación, ¿no? Ablación invasivo, tratamiento invasivo. Ya se recomienda también fármacos cuando el paciente no quiere realizarse la ablación o cuando el paciente tiene mucho riesgo, ¿no? O sea, es muy anciano, tiene comorbilidades que pueden hacer peligrar la vida durante el tratamiento invasivo, ¿no? Pero si no, el tratamiento lo que se indica es la ablación, tratamiento invasivo. Entonces, concluyendo ya este tema, lo que deberían tener claro, pues, es que tienen que tomar un EKG de 12 derivadas, no cuando ya el paciente llega a la emergencia, grado de recomendación 1A, realizar maniobras vagales, también 1A, cardiovertirlo si está inestable, 1A, y como le dije, hay dos tipos de taquicardias que de frente se les recomienda quemarlos, cardiovertirlos, la taquicardia auricular ectópica y el flúter auricular. En ellos el tratamiento es refractario, ¿ya? O es de difícil manejo. Entonces, en estos dos tipos de taquicardia se recomienda cardiovertirlos, pero con un umbral bajo, ya normalmente 50 joules, como les dije. ¿Ya? Y el tratamiento farmacológico en este tipo de taquicardia sería opcional nada más.
Y en cuanto al manejo crónico, pues si hay episodios recurrentes o el paciente lo prefiere, como le dije, ablación, recomendación 1A. Y el tratamiento farmacológico, recomendación 2A. Si el paciente tú ves que está preexcitado, o sea, te llegó a la emergencia, hizo su taquicardia, todo, después ya lo calmaste, lo controlaste, te va a consultorio y ves que tiene un Wolf Parkinson White, si ese paciente está asintomático, lo que tienes que hacer es una estratificación invasiva. Tienes que hacerle un estudio electrofisiológico, se llama, ¿ya? Y ver si tiene un riesgo alto de muerte súbita con esa estratificación, te recomiendo ablación, grado de recomendación o no. Si no, simplemente seguimiento. Creo que eso es todo, chicos. No sé si tendrán alguna duda. Gracias, doctor. Chicos, ¿alguna consulta para el doctor referente al tema? Pueden dejarlo en la caja de comentarios, también pueden prender su micrófono o también por el interno, si desean. Doctor, acá hay una consulta referente a las taquiarritmias. ¿Cuáles son las comorbilidades que más se asocian a las taquiarritmias? Ya, eso depende mucho, por eso justamente servía la clasificación, ¿no? Normalmente las taquiarritmias que son RR regulares, esas de allí se dan más en personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el TPCB, la taquicardia por entrada intranodal, la taquicardia sinusal, la taquicardia inapropiada. Entonces, en esas personas normalmente no tienen cardiopatía de fondo, ya simplemente tienen de repente la disociación del nodo AB, como les mencioné, ya, pero no hay una cardiopatía estructural. En cambio, las taquicardias que sí tienen normalmente cardiopatía asociada son las que tienen el R irregular. Allí, ¿quiénes están? Está la fibrilación auricular, que normalmente se asocia cuando la aurícula izquierda está grande. ¿Y por qué se agranda? Porque tienen alguna valvulopatía, seguramente, ¿no? Alguna estenosis de alguna otra válvula. ¿Quiénes más están en R irregular? Está el flúter auricular, pero con conducción variable. Esos también se asocian a problemas de aurícula derecha, sobre todo. ¿Y qué patologías están allí? Las patologías pulmonares, normalmente, ¿no? El EPOC, la hipertensión pulmonar, ¿no? Todas ese tipo de enfermedades que te van a aumentar las presiones en aurícula derecha. O también está la taquicardia auricular ectópica multifocal, que tiene el RR irregular. Ese tipo de taquicardias también se da cuando el paciente tiene normalmente grados de enfermedad pulmonar avanzado, ¿no? Por decir, un EPOC que ya es dependiente de oxígeno. Esos pacientes cuando se descompensan hacen taquicardia auricular multifocal y como le digo están asociadas pues ya a problemas de hipertensión pulmonar asociada al EPOC, ¿no? Ok, doctor, gracias. Acá hay otra consulta. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede tener un paciente con taquiarritmias? Ya, el tema que hemos tratado pues ha sido taquicardias supraventriculares, ¿no? Normalmente las taquicardias supraventriculares con QRS estrecho no tienen tantas complicaciones graves, ¿no? A diferencia de las taquicardias ventriculares, que sí normalmente se asocian a más cardiopatías o a problemas más serios, ¿no? Como infarto y esas cosas. Pero los problemas, las taquicardias supraventriculares, lo que pueden causar a lo mucho es un síncope, ¿no? Hay algunos que sí tienen riesgo de muerte súbita, pero es muy difícil o muy raro que se produzca ello, ¿no? Más son problemas sintomáticos. Ok, doctor, gracias por la respuesta. Chicos, otra consulta.
Bueno, creo que no hay más consultas referente al tema, doctor. Gracias por la exposición de hoy día. Ha sido muy didáctica y ha podido resolver varias dudas que tenía y creo que tenía la mayoría de nosotros referente a las taquiarritmias supraventriculares. Eh, bueno, agradecerle nuevamente en nombre de SUSEMI. Espero que nos pueda apoyar en una próxima oportunidad también. Y bueno, agradecer la participación de hoy día, ¿no, doctor? Ya, chicos, muchas gracias más bien por la invitación. Claro, normal, a ver si algún otro día hacemos otro tema, dependiendo, ¿no? Del tiempo también. Pero le agradezco la invitación y espero que estén todos bien, pues, ¿no? Ahora en este tiempo que están todos clases virtuales, me imagino que es totalmente diferente, ¿no? A las presenciales, pero hay que darle nomás. Ah, chicos, muchas gracias, pues. Doctor, muchas gracias a usted. Cuídese mucho. Ya, hasta luego, pues.